¿Qué pasa, apañados? Bueno, aquí estamos aceptando el reto que nos ha lanzado José Manuel de Bricoleando. Por aquí dejaré su canal. Y vamos a ver si consigo con este palé, estas puertas de armario y 4 cosas más que tengo por ahí, hacer algo. Así que, venga, vamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger y desguazar el palé. Nos cogemos el martillo y escapre y empezamos a darle golpecitos para hacer palanca y poder quitar todas las tablas y todos los clavos. Si tenéis una pata de cabra o una sierra de sable, pues la verdad es que lo haréis todo mucho más rápido. Pero yo en ese momento pues solo tenía eso, así que me tuve que apañar como pude. Bueno, ya tengo las tablas que nos hacen falta, así que ahora lo que vamos a hacer es lijarlas. Perdonad los desenfoques y descuadres y demás, pero es que grabé fuera en la calle y era un día de estos que estaba nublado, luego salía el sol, luego se ponía a llover y a la cámara la verdad es que me la volvió bastante loca. Pero bueno, espero que lo entendáis y que lo veáis. Bien, me pongo la mascarilla y vamos a lijar. Y de paso deciros que ya que estáis, os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Bueno, ya está todo lijado, pues ahora lo que vamos a hacer es marcar por donde vamos a cortar y con la escuadra nos haremos la línea por donde tenemos que pasar luego la sierra. Lo haremos con una tabla y luego con la otra. Bueno, ya nos hemos marcado todo lo que tenemos que hacer y por donde tenemos que cortar. Pues el paso siguiente evidentemente es coger unos sargentos, amarrarnos bien la tabla y pillar la sierra y a cortar. Este caso yo voy a coger la sierra japonesa que tengo, que estoy, vamos, encantadísimo con ella. Y nada, a cortar, porque es que, ya os digo, corta de maravilla, encima no se va para ningún lado. Estoy ya enamorado de esta sierra. Bueno, ya he cortado las dos tablas y ahora lo que he hecho es cortar otras dos tablas, las he hecho en pequeñín para hacer uniones para que no se nos mueva. Entonces me cojo la broca con apañador y voy a hacerle unos agujeros aquí en la tabla para luego unirlo a la madera. Ahora lo que hacemos es echarle cola y así cuando le pongamos los tornillos que une a la tabla, pues eso no se mueve, vamos, ni para atrás. Sobre todo con la cola esta, que es una maravilla.
Bueno, ya hemos terminado con las tablas, entonces ahora vamos a darle una mano de tinte y cuando todo esté bien seco le daremos una mano de barniz. Mientras tanto, ya que está todo preparado, hemos puesto aquí el listón de madera y vamos ahora a poner la tabla y aprovecharemos que tengo aquí una mesa que encontré en la parte de abajo, que son las patas, y las voy a utilizar, ¿vale? Ahí, y así haremos como una mini mesa, tal que de esta manera. Así, y ahora lo que vamos a hacer es coger unos agujeros pasantes con la avellanadora y atornillaremos la tabla tanto al listón como a las patas. Y ahora con el destornillador este que es de carraca, pues en dos patas tenemos puestos los tornillos. Ya hemos amarrado el listón, pues ahora vamos a amarrarlo aquí a la pata de la mesa. Lo mismo, le hacemos el avellanado para que así los tornillos se queden a ras y no se vean. Y ahora, pues se vean lo mínimo, por mejor dicho. Y ahora, pues, a atornillar. Aquí sí que tendremos que utilizar unos tornillos bien largos, porque, si os dais cuenta, tiene que atravesar la tabla, el postizo que le he puesto y llegar a la mesa. O a la pata de la mesa, mejor dicho. Entonces, por lo menos unos tornillos de 45 o 50. Bueno, ahora vamos a cogernos las dos mesas de... las dos puertas de armario y con esta grapadora que también sirve para poner clavos, vamos a clavar las dos puertas para que se queden bien unidas. O sea, ponemos clavos como si fueras una boda. Como son sin cabeza, luego no se van a ver casi. Y ahora para que la mesa, mejor dicho, las puertas no se caigan cuando las pongamos apoyadas en la pared, le ponemos este tope. Atornillamos y ya lo tendríamos listo. Así las puertas se quedan ahí en la pared apoyadas encima de la tabla que hemos puesto antes y no se van. ¿Qué nos falta ahora? Pues las otras patas, evidentemente. Así que lo que vamos a hacer es coger, agujerear las dos patas por abajo y vamos a utilizar los dos tablones gordos que tenía el palé, que es donde apoyaban las tablas pequeñas. ¿Veis? Estos. Los vamos a poner tal que de esta manera para que así nos haga como un triángulo y una base y las patas se queden bien estables y no se muevan. Ahora lo que toca es agujerear. Primero haremos un agujero pasante y luego pasaremos el avellanador para que así el tornillo no nos haga tope y se quede a ras y podamos, no se quede coja la mesa, vaya. El siguiente paso, evidentemente, es coger y atornillar los tablones a las patas de la mesa. Así que le ponemos el acople que tiene esta cajita, acople para las puntas, le ponemos la punta correspondiente y atornillar. Aquí lo mismo, hay que utilizar unos tornillos bastante largos, entre lo mismo, 45 o 50, porque tiene que pasar el tablón y llegar a la pata y que se quede bien atornillada la pata. ¿Veis? Y se quedaría tal que de esta manera. Y luego lo plegaríamos y lo podríamos guardar. Bueno, ya tenemos todo lo que nos hace falta. Pues ahora vamos a ver qué tal queda la mesa. Le quitamos el enganche, bajamos las puertas y se convierte en una mesa. Perfecto, ¿veis? Bien estable. Pues vale, ahora toca
ponerse a comer, evidentemente. Y estos son los canales que voy a retar. Brico Luismi y Brico Global Toledo. A ver qué hacen estos chicones. Venga, nos vemos. ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo ha hecho Papá Manitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar, compartir y suscribiros, que es gratis y mi dueño se alegrará mucho. ¡Guau, guau!